Hola amigos de Libre Estado, aquí quien habla es Francisco Litvay, más una vez desde Asunción, Paraguay. Bueno, no Asunción, estamos en Mariano Roque Alonso, en la región metropolitana. Hoy con un tema que ustedes nos preguntaron mucho, la ciudadanía paraguaya, cómo funciona el trámite de naturalización. Con nosotros hoy tenemos la abogada Fabiola Zarza, parcera nuestra acá, y con ya más de 10 años de experiencia y graduada en la Universidad Nacional aquí de Paraguay. Doctora, ¿cómo vas? Es un placer Un estar contigo. placer, igualmente. Gracias por la invitación. Es un buen espacio para aclarar algunas dudas que de seguro muchas personas están teniendo. Sí, el propio espacio, si están viendo de la otra cámara, aquí es un condominio privado, muy bonito, hay parque, hay piscina, hay todo. Hay muchos de eso acá en Asunción, bastante espacio. Pero bueno, vamos entonces con el gran tema, la ciudadanía paraguaya. Empecemos con los básicos para quien no sabe, como qué es necesario, cuáles son los requisitos principales para que uno pueda tramitar la ciudadanía aquí en Paraguay. Bueno, principalmente, que es el punto principal y el requisito principal sería la cuestión de poder completar los años de residentes en Paraguay. Hay dos criterios y vamos a hablar mucho de criterios, digamos, en toda la entrevista en sí, porque básicamente la legislación dice que son 3 años de residencia permanente. Pero esto también corresponde identificar que años atrás se cambió la legislación y antes, en la primera solicitud, la radicación ya era permanente por 10 años. Esto se cambió y una nueva legislación aplica la situación de que son necesariamente 2 años de residencia temporaria y el siguiente año se puede cambiar la categoría residente permanente. Entonces prácticamente se cumplen 3 años en el cual el tercero uno ya compete como residente permanente. Entonces termina siendo también 3 años de residencia y la solicitud ya se hace con el carnet de residencia permanente. O sea, no son 2 años de temporal más 3 de permanente, Sí, sino los 2 años de temporal ya cuentan y cuando uno obtiene la permanente, 1 año de permanente, ya puede iniciar la correcto, solicitud. correcto. Son criterios que se manejan, digamos, en la Corte. Fantástico, o sea, más rápido de lo que muchos piensan. 3 años de residencia permanente. ¿Aquí hay algún camino acelerado, más rápido si hay hijos en Paraguay o si has casado con paraguaya, algo así, o no es igual para todos? No, por lo menos en Paraguay, a diferencia de muchos países que por ser hijos y otras situaciones o condiciones, se puede facilitar o ser esposos. En Paraguay es el mismo proceso de naturalización, para otro tipo de procesos sí hay beneficios, pero para lo que es la nacionalidad específicamente, sí es algo que te puede favorecer en cuanto a criterios de arraigo, pero no en cuestión de tiempo. O sea, es el mismo plazo para todas las personas que van a hacer esta solicitud de la naturalización. Ok, perfecto. Hablaste del término arraigos y aquí creo que va a ser un punto clave de esta entrevista, que es en la práctica cuáles son los requisitos de ciudadanía. Mi país, Brasil, exige 9 meses de presencia física para cada año de residencia que se va a utilizar para tramitar la ciudadanía. O sea, si la persona hace turismo de nacimiento, en 1 año puede tramitar la ciudadanía, pero en ese año tiene que quedar 9 meses en Brasil. Ese es un requisito como subrequisito, digamos, del tiempo de presencia física. Acá en Paraguay, ¿cómo funciona? ¿Es también algo que hay un número fijo de días que tiene que quedar? ¿O es más, ok, vamos a ver todo el contexto de la aplicación para ver si esa persona sí tiene los arraigos en el país? La cuestión que es muy importante identificar acá en Paraguay es que hay varios criterios que sí están establecidos, preestablecidos por la legislación, pero finalmente las personas encargadas de tomar esta decisión es como que hacen un panorama, un análisis de un panorama un poco más general. Hay ciertos requisitos que es un poco más complejo, evidentemente, aquí, y es prácticamente lo mismo. En teoría, según los requisitos preestablecidos, uno no se puede ausentar por más de 3 meses al año, en teoría. Pero sí me ocupo tener ocasiones o clientes donde ellos demostraban, por ejemplo, de igual manera que era
que esto es el centro, digamos, de sus negocios, de su familia o diferentes tipos de arraigo de inversión, que pueden llegar a pesar más que este requisito que sí está establecido. Incluso, otro punto que es importante identificar es que muchas personas creen que es solamente 3 meses de ausencia, digamos, en el país, pero en realidad también puede ser una ausencia justificada. Es decir, se puede explicar o fundamentar por qué fue la ausencia, digo bien. Entonces, es como que siempre hay varias alternativas a una regla que en muchos otros países puede ser muy rigurosa. Acá es como que se hace un panorama, un análisis más general. Entiendo. Entonces, hablando de ese panorama, hablando de esos arraigos, ¿cuáles son los arraigos más importantes, más clave acá para una aplicación que la gente va a ver que okay, eso es relevante? Como, digamos, ¿tiene un número paraguayo? ¿Eso es relevante o no? ¿O tiene una propiedad? Imagino que sea algo más fuerte, o negocios, o paga impuestos. ¿Cuáles son, digamos, los top 3 más importantes? Primeramente, el más importante diría que es estar registrado como contribuyente, es decir, pagar impuestos o no necesariamente de manera literal pagar, sino que estar registrado y tener la parte fiscal en orden, ¿verdad? Estar registrado, porque hay muchas personas, incluso en Paraguay, que siendo paraguayos, viviendo en Paraguay, no están registrados en lo que sería la parte tributaria. Entonces, eso es muy importante para la Corte porque demuestra que la persona realmente tiene su arraigo aquí y está abonando, está aportando a las arcas del Estado con los impuestos. Entonces, por un lado, lo más básico es esto. Y lo más importante incluso es que si uno está preparando este expediente, hacerlo con tiempo, porque a lo largo de los 3 años uno ya puede tener una gran experiencia fiscal con el pago prolongado de los impuestos. En segundo lugar, y no sé si hay un segundo lugar específicamente, pero... Sí, digamos, solo lo más importante no tiene que tener un nombre. De lo relevante. Sí. Pero comparten justamente el segundo lugar, que es lo más común, que sería la inversión en inmuebles, que también demuestra un arraigo importante, y por otro lado la apertura de empresas, que incluso es aún más relevante y si tiene empleados, aún más. ¿Por qué? Porque esto demuestra al país, al Estado, que la persona a través de su inversión está generando fuentes de trabajo. Entonces, es como que es un análisis muy lógico, bastante lógico, y estos son los factores principales. Después tenemos el arraigo familiar, que también es muy importante, si es que está casado, tiene hijos, paraguayos, cualquier tipo de arraigo que incluso, hasta cualquier documento, acceder a un seguro médico, acceder a cualquier tipo de servicio público, es bastante general y nosotros por eso nos encargamos muchas veces de hacer que el servicio sea muy personalizado, porque depende demasiado de lo que el cliente necesite y de lo que el cliente haga en el país para adaptar su expediente al arraigo correcto. Perfecto. Entonces, punto importante, obtengan sus RUCs, manténganlo activo, haz las declaraciones, etc. Ya mencionado uno de los factores más importantes. Dice que con el tiempo se puede ya crear un histórico para la aplicación, pero digamos, muchos clientes solamente van a pensar en eso después de cierto tiempo. Digamos, tenemos clientes que obtienen la temporal y solo vuelven a Paraguay después de un año, después a la permanente, etc. ¿Cuánto tiempo realísticamente uno debería prepararse ya de anticipado? Digamos, de los 3 años, si en el año 2 abre su RUC, actívalo y empieza a hacer declaraciones, ¿ya es algo que da una base fuerte o no? En ese punto, espera, construye histórico por 2 años, no sé. ¿Qué recomendarías en ese sentido para quien no lo creó desde el principio? Yo personalmente recomiendo hacer un expediente fuerte antes que acelerar la solicitud. O sea, para mí es mucho más recomendable, y hay que ser honesto con el cliente en ese sentido, de por lo menos 2 años de crear un expediente, o sea, no muy cerca de la solicitud del tema del RUC. Ahora, si ya existen compras de inmuebles y demás con tiempo anticipado, sí se puede todavía dar forma a esa situación. Pero que todo sea muy cerca de la solicitud es todavía una zona un poco de riesgo. Ok. Sí.
Entonces no lo hagan 3 meses antes, por favor. Con tiempo. Vamos a dejar más tiempo ahí. Adicionalmente, entonces, hablamos de los arraigos. Vamos a hablar del proceso. ¿Cuáles son las principales etapas, paso a paso, del trámite de naturalización? Yo considero como etapa ya inicial el análisis, digamos, y la formación del expediente en cuanto al arraigo. O sea, prepararlo con el cliente con tiempo. Para mí esa es una etapa importante. Luego, lo que sería ya obtener los documentos principales para hacer la solicitud, que tiene que estar patrocinado por un abogado. Entonces, el profesional se encarga de formar, digamos, esa solicitud del expediente con el escrito inicial, el pago de las tasas y la liquidación de tasas. Con esto inicial, o sea, oficialmente se inicia, digamos, un expediente ante la Corte Suprema de Justicia. Esta es la etapa inicial y podríamos decirle que ya segunda etapa, ¿verdad? Oficialmente iniciarlo. La tercera etapa, que es el examen, es posiblemente una de las etapas que tiene más dudas o consultas, porque básicamente es muy general, o sea, es como que el examen en sí tiene tanto preguntas que tengan que ver con la historia del Paraguay, que tengan que ver con el idioma, con la geografía de Paraguay. Es bastante general, pero dentro de todo, los temas del examen, en una buena asesoría, se guía a la persona interesada hacia los temas principales que evidentemente va a tener a mano. Sí. Y ya es una cuestión muy personal de invertir el tiempo en el estudio, pero no es algo muy... bueno, es relativo, es relativo, depende del tiempo que inviertas en estudiar los temas. Pero tenemos los temas a disposición, así que tampoco es algo alarmante. En términos de ese examen, entonces, ¿qué largo es? Y se sabe básicamente cuáles son los... Como, por ejemplo, en Armenia yo sé que las preguntas son las mismas año por año, la gente sabe cuáles son las preguntas. En otros países, bueno, no se sabe las preguntas, pero se sabe que va a ser múltiple elección, 4 alternativas. ¿Sabes un poco cuál es el formato de ese examen? El examen va variando, no es el mismo examen. Siempre varía, incluso eso es algo positivo. Si es que no pasás en el primer intento del examen, simplemente se vuelve a solicitar y se vuelve a rendir. O sea, tampoco es que aplazarse en el examen es algo fatal o que puede perjudicar el proceso. Se vuelve a rendir, porque también hay mucho una cuestión de los nervios y demás que ocurren en el momento, entonces puede pasar. Y la experiencia, por lo menos de los clientes, es que siempre el examen es diferente. Cuando uno cree incluso que ya está listo, es diferente, pero nosotros tenemos ya una noción de la mayoría de las preguntas, por lo menos frecuentes. Nunca vas a tener una certeza en el examen, ya al entrar al examen, de cuáles son las preguntas, pero tenemos una noción bastante general de los temas que sí, que no faltan, o sea, que sí están en el examen. Y no es un examen extenso, suele ser selección múltiple. Entonces, y algunas partes también desarrollo, pero dentro de la experiencia tenemos por lo menos unas estadísticas de cuáles son las preguntas más frecuentes. Sí. Ah, perfecto. Ok, entonces pasamos a esa etapa del examen aprobado. ¿Qué viene después? Luego de esto es una etapa, digamos, que se encarga más que nada el profesional abogado de controlar, insistir, darle seguimiento al expediente, porque inicia una etapa de control interno de parte de la Corte Suprema. Se vuelven a pedir ciertos informes de todo lo que tenga que ver con los antecedentes penales, Interpol, de manera tanto internacional como nacional. También se piden informes a lo que sería registros públicos para ver si la persona tiene algún tipo de limitación sobre sí mismo y sobre la disposición de sus bienes, por ejemplo, si hay alguna interdicción y demás, términos que son ya un poco más jurídicos. Pero más que nada es como una investigación interna de parte de la Corte para con el interesado, con el solicitante. Entonces, esa etapa, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Tanto la primera etapa del examen como hasta que puedas hacer el examen y después esa parte del background check. ¿Cuánto tiempo suele tardar? Bueno, los tiempos acá en Paraguay sí es importante resaltar, son muy relativos. Es muy relativo porque, por ejemplo, años atrás yo puedo decir que estadísticamente incluso se conoce de que había muchas menos solicitudes de la cantidad de solicitudes que puede haber hoy, actualmente, porque es como que Paraguay está en un foco muy interesante, bajo una lupa interesante, y es como que hay muchos interesados
en solicitarlo, y esto hace también que el tiempo sea un poco más prolongado entre cada etapa. Pero por lo menos hasta esta etapa no hay tanto tiempo que haya pasado hasta el examen. En esta etapa empieza a ser un poco más lento justamente por la dependencia de otras instituciones. Es decir, depende en esta etapa de cuando registros públicos contesten informe, cuando Interpol conteste el informe, o sea que es un poco más lenta en este sector, digamos, donde se solicitan los informes. Podría llegar a ser 3 meses o más esta etapa. Ok. Y, ok, asumiendo que el cliente no es un criminal, no tiene nada en Interpol, no tiene nada así, ¿qué viene después? Luego de esto, ya se estaría esperando, digamos, un informe de lo que sería la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público, que también interviene, entonces es como que se aguarda un estilo de dictamen general sobre esto, y posterior a eso ya pasa a la decisión, digamos, de la Corte. Principalmente el primer miembro propinante, digamos, que sería el primer ministro en el que caiga, digamos, el expediente, al que se le designe el expediente, tiene que hacer un análisis o una explicación a los demás que vendrían, a los demás votos que vendrían después de él, para analizar, digamos, la situación y ver, ahí ya dependería de cada uno el criterio que tenga sobre el caso específico del solicitante. Entonces, esta sí es incluso la parte que tarda más, porque en esta parte ya los ministros tienen una sobrecarga altísima de trabajo con otras, no solo con lo que tenga que ver con naturalización, sino que con otros diferentes tipos de solicitudes y expedientes que van a la Corte. Entonces ahí es donde suele tardar muchísimo tiempo más de lo que se acostumbra, porque cada ministro debe dar su aprobación. O sea, no es una persona que tiene que aprobar, sino todos los ministros Sí, todos, tienen mayoría que aprobar. Mayoría plena, sí. Ok. Entonces esa es la parte que no hay tampoco un control, digamos, ¿no? De cómo va a tardar tanto tiempo Sí. hasta que cada uno ponga su firma. Pero, ok, el proceso entero, de principio al final, no va a haber un tiempo exacto, pero ¿entre cuánto y cuánto podemos esperar? Yo creo que podría ser 2 años, en el mejor de los casos, entre 2 a 3 años. Un expediente más complicado puede ser 4 años. Okay. Entonces, ahí sí realmente es muy relativo y depende mucho también de la insistencia o la formalidad con la que el abogado enfoque el expediente. Porque muchas veces, o incluso si uno no fue muy claro al contratar los servicios de un profesional, el compromiso y en el contrato debe figurar de que tiene que haber un análisis o un control frecuente del expediente, donde justamente uno va y demuestra el interés que tiene, y sobre eso se va moviendo, va consultando en cada firma, en cada ministro. Entonces es como que realmente depende mucho también del profesional que se elige, de que pueda llegar a insistir para que esos plazos se reduzcan al máximo. Perfecto. Mencionaste hasta 4 años para casos más complicados. ¿Qué constituye un caso más complicado? Más complicado es, por ejemplo, cuando hay ciertas nacionalidades que no tienen relaciones diplomáticas directamente con Paraguay, o que incluso hay ciertas nacionalidades que necesitan visa para ingresar a Paraguay. Previamente conste que el país siempre está desarrollando muy buenos proyectos migratorios y enlaces migratorios, donde cada vez se van eliminando más las visas, pero hay ciertos países que siguen teniendo y se mantienen y siempre mantuvieron ese sistema. Entonces para esos países es un poco más complicado, digamos. Perfecto. Y hay otros países también, claramente, que tienen ciertos, no voy a decir preferencias, pero que ya hay como una historia migratoria con Paraguay, entonces es un poco más frecuente que sean admitidos. Aquí estamos hablando principalmente como de los otros países latinoamericanos y europeos, que prácticamente todos pueden ingresar a Paraguay sin ninguna visa. O sea, para brasileños, argentinos, chilenos, españoles, portugueses, etcétera, está todo bien. Creo que hay una u otra excepción, como creo que Cuba no puede ingresar acá, sí, o República Dominicana, Venezuela, ahí se pone un poco más complicado, pero además de eso, esas nacionalidades son normalmente las más sencillas, claro. Y si estás escuchando eso y eres
hispanohablante o hablante portugués de África, ahí probablemente para ti va a ser un caso más complicado. Pero bueno, aprobada la ciudadanía, naturalizado paraguayo. Mucho se comenta de que Paraguay no permite la doble nacionalidad o que es necesario renunciar a la otra ciudadanía para obtener la paraguaya. ¿Es verdad? No necesariamente, porque es como que en principio se había mencionado como una renuncia, pero es más que nada tácita. Muchas personas tienen la preocupación de que va a haber un informe con sus países, de alguna manera se les va a informar que están adquiriendo la nacionalidad. Realmente no es así, o sea, no es así de riguroso. Es como que una ley, digamos, que muchas veces se le llama letra muerta, en el sentido de que no es algo estricto. Acá por lo menos no es que van a informar a algún otro país, y tampoco es como que van a estar solicitando informes sobre esto específicamente. Así que realmente es más, algo un poco más genérico, o sea, no es algo que sea muy estrictamente cumplido. Ok, entonces no es tan preocupante. Claro, hay que averiguar también si tu país no tiene algo contra la doble nacionalidad. Importante también, si tu país te va a sacar la ciudadanía por cuenta de eso. Entonces, una vez ciudadano, ¿cómo funcionaría o cuánto tiempo tardaría para que la persona entonces pueda tramitar su pasaporte, su documento de viaje como nacional paraguayo? Y esa justamente es la última etapa del proceso. Se hace un juramento ante la Corte, ante el ministro. Se toma el juramento de esto, se le entrega la carta de naturalización, que sería ya el documento oficial de naturalizado paraguayo. Y con esto se solicita también los oficios, digo bien, los oficios que se acompañan a, por ejemplo, identificaciones, que es la institución encargada de expedir las cédulas. Y esa justamente sería la diferencia. Acá en Paraguay no hay una diferencia, digamos, en general de que solo los paraguayos tienen cédula. Todos tenemos cédula, o sea, todos podemos acceder a la cédula. Porque muchas veces eso ahí genera como una confusión. Los residentes también tienen cédula paraguaya. Los paraguayos de nacionalidad paraguaya también. ¿Cuál es la diferencia? Solamente el hecho de que en nacionalidad identifica tu nacionalidad propia de otro país o tu nacionalidad paraguaya. Esa es nada más la diferencia. Ahora, otro punto que genera confusión es que muchas veces los clientes nos consultan, ¿cómo puedo yo gestionar mi pasaporte? Entonces, esa también es la diferencia. Solamente después de tener, como extranjero, después de tener tu carta de naturalización, puedes acceder a lo que sería el pasaporte. Entonces, esos son los dos puntos finales donde se gestiona. Al final del expediente, con el informe del expediente que se solicita, se expide la cédula paraguaya y el pasaporte en identificaciones. Perfecto. Entonces va a actualizar su cédula para que diga que es ciudadano paraguayo. Mismo, correcto. Fantástico. ¿Y ese trámite del pasaporte cuánto suele tardar aquí en Paraguay? Suele demorar unos 40 días aproximadamente, no es mucho tiempo. Ok. Aproximadamente entonces, 40 días. Relativamente tranquilo. Sí. Déjame ver. Además de eso, ¿qué otras recomendaciones como recomendaciones o dicas pasarías a una persona que ya tiene su residencia acá en Paraguay y está interesada por ese trámite de ciudadanía? Bueno, más que nada, de la manera en que está desarrollando o no su vida de manera permanente en Paraguay, son diferentes recomendaciones. En caso de que no esté aún radicado propiamente con un domicilio físico propio en Paraguay, es muy recomendable por lo menos adquirir inmuebles que son no necesariamente casas, sino que terrenos. Porque acá en Paraguay la inversión es muy atractiva, justamente porque uno puede acceder a terrenos con precios inimaginables en otros países que tampoco generan un impacto tributario en lo que serían sus impuestos. O sea, no va a tener ningún tipo de perjuicio en nada adquirir inmuebles y los precios son muy bajos. Entonces, para mí es una recomendación dentro de lo posible, si es que no están los planes, abrir una empresa, ir adquiriendo estos inmuebles que incluso hay muchas personas acá en Paraguay que tienen la facilidad de precios irrisorios de pagos a cuotas de inmuebles incluso. Sí. Y por un monto absurdo de, no sé, podrían ser desde $20.
uno puede acceder a demostrar el arraigo a lo largo de ese tiempo de que está interesado realmente en invertir en Paraguay. Entonces, por eso hay muchas alternativas desde montos muy bajos para poder demostrar ese arraigo. Entonces, para mí más que nada es importante asesorarse con un profesional, con el equipo, para poder identificar cuáles son las alternativas a lo largo del tiempo de poder armar el expediente de manera correcta. Entonces, digamos, mismo si la persona compra un terreno de $5,000, $10,000, eso ya sería un arraigo fuerte. Totalmente. Que tiene vínculos con Paraguay. Sí. Entonces no tienes que comprar una penthouse, un apartamento donde tú mismo vas a vivir. Puedes tener un inmueble puramente de inversión que al mismo tiempo es un arraigo acá en Paraguay. Correcto. Buenísimo, buenísimo punto, buenísimo punto. Creo que esos son los principales temas. Entonces, hablamos de los requisitos, hablamos de los plazos, hablamos de las etapas, hablamos de algunas dudas, mitos frecuentes. Y básicamente ese es el punto principal. Va a ser un trámite largo, no es algo que vas a conseguir en 6 meses o algo así, y que necesita apoyo profesional porque no es algo tan sencillo como en otros países. Entonces, si ustedes quedaron interesados, pueden entrar en contacto directamente acá en el enlace de este video para que coordinemos una consulta con la doctora Fabiola y puedas hacer tu evaluación para averiguar si ya hace sentido empezar con una ciudadanía o quizás planear un poco más tus arraigos para después hacer el trámite y la aplicación. Si gustaron ese video también dejen su like, dejen sus dudas también para futuros videos acá en los comentarios, sugerencias, etc. Y inscríbanse en el canal para más contenidos así. Muchas gracias, doctor, otra vez. Por favor, un placer. Gracias. Y hasta la próxima.